En las ciudades no se habla mucho gallego, pero es cierto que en los pueblos sí. Si uno va a un pueblo de Galicia, sí que va a encontrar a gente que hable auténtico gallego. Pero claro, las ciudades, por desgracia, están más castellanizadas. Se habla sobre todo castellano. Y digo por desgracia porque a mí me encanta el castellano, pero también me encanta mi propia lengua, porque al fin y al cabo de alguna manera es un poco nuestra identidad también. Hoy en Capicúa FM conversaremos con Hugo Ramallo García, gerente general de la sucursal de CTL en Vigo, Pontevedra, Galicia, España. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en otro episodio de Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en esta edición 21 vamos a conversar con Hugo Ramallo García de la sucursal de la empresa CTL en Vigo, Pontevedra, Galicia, España. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte gracias al Hotel Castillo Bello Azul o Chateau Bleu. Cuando quieras buscar un hotel en Gabletes Coralinos, Miami y áreas limítrofes, y con buena comida griega e internacional en el restaurante Milos, recuerda a nuestro auspiciador, el Hotel Castillo Bello Azul, que cuenta con estacionamiento gratuito y wifi gratuito. Esas tres palabras compuestas en francés se pronuncian Chateau Bleu. Y así es el sitio web, hotelchateaubleu.com, es decir, hotelchateaubleu.com. Y cuando vayas a solicitar una reserva, recuerda que la clave para que te den un buen descuento es Capicúa FM, todo pegado y sin espacios. La clave del descuento es válido solo cuando se hace la reserva directamente en el hotel, bien sea en el sitio web, por teléfono o personalmente en la recepción en Ponce de León 1111. Es cierto, la dirección es Ponce de León 1111, entonces es una dirección capicúa también, ya que los dígitos 1111 se leen igual al revés. Recuerda, la clave para que te den un descuento al reservar directamente con el hotel es Capicúa FM, todo pegado. Al hospedarte en el Castillo Bello Azul, lo pasarás muy bien e indirectamente estarás apoyando tu programa Capicúa FM. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. En Capicúa FM damos la bienvenida al señor Hugo Ramallo García, gerente general de la empresa CTL. ¿Lo he pronunciado bien, Hugo? Perfectamente. Bienvenido al programa. Es gerente de la empresa CTL, fabricante de computadoras u ordenadores Chromebook, que destaqué en mi libro reciente que se llama Chromebooks para escritores bilingües, que se encuentra en todas las tiendas Amazon mundialmente, pero se encuentra muy fácilmente al visitar el enlace chromebooks-para-escritores-bilingües.com. Con Hugo vamos a estar conversando varios temas, entre ellos el idioma gallego, el género del equipo Chromebook, la ciudad y municipio de Vigo donde reside y trabaja Hugo, la etimología castellana del estado de Oregón, Estados Unidos, donde queda la sede de la fábrica de CTL, Google en España, Chromebooks en España y Android en España. Así que es un placer y un honor tenerte aquí en Capicúa FM. El placer es mío y es un honor formar parte de esta entrevista. Como ya sabes tú y sabrán muchos de nuestros oyentes, he destacado la empresa CTL en mi libro reciente porque desde hacía tiempo, para
clientes y amigos míos y luego para mí mismo, para mi propia persona, había estado buscando Chromebooks con teclado español por sus tantas ventajas en Amazon.es y ahí tropecé y descubrí la compañía TTL y haciendo un poquito más de investigación descubrí que tienen base en los Estados Unidos. Así que tuve que ir a España para descubrir algo que existía en mi propio país de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Pues la verdad, bueno, a veces suceden las cosas así, y más en un país tan grande como Estados Unidos, porque realmente, claro, hay muchísimas empresas y es difícil pues saber todas las empresas que hay, y más en el sector informático, que Estados Unidos es un referente en ello y tiene miles de empresas dedicándose a ello. Entonces, quizá era más sencillo a través de Amazon España, que es mucho más pequeño que Amazon Estados Unidos, tener notoriedad de nuestro producto. Entonces, quizá para mucha gente fue más sencillo conocerlo a través de Amazon España que a lo mejor a través de Amazon Estados Unidos, que es inmensa y tiene miles y miles de productos diferentes. Sí, y por lo general no se encuentran Chromebooks en Amazon de Estados Unidos con teclado español. Por eso yo estaba allí buscando, y de hecho no todas o todos, vamos a estar hablando del género del equipo Chromebook a continuación, pero no todos los equipos tenían teclado español aún en Amazon.es, porque por algún motivo se ofrecen también con otros teclados, a veces con teclado francés y otros más. De hecho, uno de los capítulos de mi libro es sobre el género de equipo Chromebook, o sea, si se debería decirse el Chromebook o la Chromebook, y eso lo aclaro en el libro. Según el idioma y según la región, en el idioma castellano, en España suele decirse el ordenador, y en ese caso, cuando Google anuncia Chromebooks en España, utiliza el género masculino. Sin embargo, en las Américas, como la mayoría dice la computadora, aunque existe una pequeña minoría que dice el computador, se presenta la Chromebook en formato femenino, en género femenino. No sé si eso habías dado con ese detalle antes, pero yo lo veo interesante porque a mí me toca expresarlo para el mundo. Realmente sobre el detalle del género, la verdad es algo que nunca me había parado a pensarlo, y gracias a tu libro, lo descubrí, de que realmente esas pequeñas diferencias entre cómo nombrar, por ejemplo, en España el ordenador, en Latinoamérica la computadora o el computador, sabía de alguna manera que, suponía que existían, pero nunca me había parado a pensar en ello, y la verdad es que es bastante interesante, y lo descubrí sobre todo a raíz de tu libro. Muchas gracias. No hay de qué, y es un fantástico libro, por cierto. Y es cierto que yo, de hecho, pensaba que normalmente en Latinoamérica era más popular la computadora, pero como bien dice tu libro, sí que hay ciertas comunidades latinas que utilizan más el computador, en minoría en comparación con la computadora. Por supuesto, en España le llamamos el ordenador, como bien expresa en tu libro, viene de la palabra francesa. No se pronunciaba muy bien, pero es como le ordenador, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que nosotros en España le llamamos así, sobre todo por eso, por la influencia al fin y al cabo del francés. Pero cuando he preguntado con gente experta sobre qué es más correcto, siempre nos decía que es más correcto llamar de computador. Por lo menos según la RAE, en teoría es más correcto llamar de computador o computadora. Entonces, computador, a veces la mayoría es diferente a lo correcto. Exactamente. A veces, claro, la gente se acostumbra a llamarla de una manera y bien por influencia de otro idioma, bien por facilidad a la hora de decir la palabra. Entonces, a veces no emplea la manera más correcta. Y, por supuesto, en este caso es eso. Computadora o computador es lo más correcto. Pero en España, pues como bien dije antes, por influencia del francés, no utilizamos tanto esa palabra. ¿Y cómo se dice en gallego, ya que es tu otro idioma principal? Eres de Galicia, de Vigo, Galicia, ¿verdad? Exactamente. En gallego sería o ordenador. Sería... en gallego sería difícil, se utilizaría la palabra en castellano, porque no es que tengamos una palabra específica para ordenador. Se diría, en vez de el ordenador o a computadora. Sí, creo que es igual a la palabra en portugués. O computador. Claro, en gallego normalmente dirías o ordenador, utilizando, castellanizando la palabra, o computador. Puede decirse así, o a computadora.
O sea, tamén estaría bendito en galego. Ahora hablo un poquito de gallego. Se le daría la bendición a la versión femenina en gallego. Sí, pero como es verdad que no es una palabra normalmente en gallego que se utilice demasiado, porque ciertamente, por desgracia, el gallego se habla relativamente poco en Galicia, es por desgracia la verdad, no se suele oír tanto la palabra pues computador o la computadora. Entonces normalmente se utiliza más la palabra castellana, sobre todo en palabras al fin y al cabo que son relativamente modernas, que desde hace no demasiado tiempo se utilizan. Entonces digamos que sí, a computadora o computador o ordenador estaría bien dicho de las tres maneras en gallego. Muy bien, ¿y en Galicia existen medios de comunicación en gallego, así como en Cataluña existen medios de comunicación en catalán? Sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí la televisión más famosa que tenemos es la televisión gallega, que de hecho emite a nivel mundial, emite para todo el mundo. De hecho, mucha gente en Latinoamérica la ve porque hay mucha gente, nietos de inmigrantes gallegos y familiares que la siguen desde allí. Y es, digamos, la televisión más popular de Galicia, por supuesto, y emite todo el contenido en gallego. Luego hay pequeñas televisiones locales, por ejemplo, Vigo tiene su televisión, que es Localia, Coruña también tiene su televisión. Hay pequeñas, digamos, televisiones locales. Y luego, por supuesto, está la radio gallega y algunas también radios más pequeñas que emiten en gallego directamente. En realidad, influencia de gallego hay bastante, a pesar de que en la calle no se hable tanto. O sea, influencia por los medios, influencia por a través de la radio, a través de incluso el periódico, lo hay. Lo que pasa es que, por desgracia, en la calle la gente no lo utiliza mucho. Y eso es un poco la diferencia que hay, por ejemplo, entre Cataluña o mismo País Vasco, donde sí utilizan mucho más en el País Vasco el euskera y en Cataluña el catalán de lo que nosotros utilizamos el gallego. Quizá porque ellos en ese sentido defienden quizá un poco más la identidad de su idioma. Nosotros de alguna manera, más por la influencia del castellano, o bueno, desconozco el porqué, no lo defendemos de igual manera. Me sorprende, pero es bueno aprenderlo de un auténtico gallego. Bueno, yo la verdad no soy un experto en la materia, pero hablo un poco en base a mi propia experiencia, a lo que he vivido siempre aquí. Y es cierto una cosa, en las ciudades no se habla mucho gallego, pero es cierto que en los pueblos sí. Si uno va a un pueblo de Galicia, sí que va a encontrar a gente que hable auténtico gallego. Pero claro, las ciudades, por desgracia, están más castellanizadas. Se habla sobre todo castellano. Y digo por desgracia porque a mí me encanta el castellano, pero también me encanta mi propia lengua, porque al fin y al cabo de alguna manera es un poco nuestra identidad también. Digamos, si yo fuera a un kiosco en Vigo, donde estás tú en la ciudad y municipio, sí. Creo que es tanto municipio como ciudad. Exactamente. Y fuera a un kiosco, ¿qué porcentaje de los periódicos estarían en castellano y qué porcentaje estaría en gallego aproximadamente? El 90% en castellano. Comprendo, solo el 10% en gallego. Como mucho. Y ahora habría que buscar bastante, porque prácticamente todos los periódicos vienen en castellano. Y eso es sí. un poco por lo que decía, porque el gallego no se utiliza mucho en Galicia, salvo a nivel rural. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. ¿Te enteraste de los libros más recientes de Alan Tepper? El original en castellano se llama Chromebooks para escritores bilingües. También hay una versión en inglés. Ambos se encuentran en oferta por un tiempo limitado por apenas $3 estadounidenses, 3 euros o algo similar según la región. Estos libros son de interés para todo tipo de escritores, bien sea para ofimática o hasta para redactar, producir y publicar un libro completo. De hecho, aunque todos sus libros anteriores, Alan los ha redactado, producido y publicado con su MacBook Air, estos dos los hizo completamente con 2 equipos Chromebook, específicamente para comprobar que efectivamente es posible y para informarnos sobre la experiencia. La manera más fácil de encontrar este nuevo título es visitar chromebooksparaescritoresbilingües.com. No importa que escribas la URL con o sin la diéresis. Chromebooksparaescritoresbilingües.com te llevará automáticamente a la tienda Amazon más cercana a tu región y te mostrará el precio en la moneda de dicha tienda. Bien sea para ti, querido oyente, o algún ser querido, este libro, Chromebooks para escritores bilingües, puede ser muy útil, sobre todo si tu propósito es publicar un libro en el 2017. Aprovecha la oferta y visita chromebooksparaescritoresbilingües.com.
Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. He visto en tu perfil en LinkedIn que Sí. tienes muchísimas certificaciones con Google y obviamente Google es, para el beneficio de nuestros oyentes, es el creador del sistema operativo de Chromebook. Entonces tiene muchísimo sentido que tú, siendo el gerente de una empresa en España, de una fábrica de Chromebooks, sepa muchísimo de servicios y tecnología Google. Yo no tengo esas certificaciones, pero sí muy usuario de muchos servicios y hasta productos de Google. Utilizo el Gmail profesional con mi dominio, utilizo el calendario, utilizo Android y no solamente Android, sino el más puro de Android, que hasta hace poco era Nexus y ahora es Pixel o Pixel XL. Y por lo que veo llevas unos 2 años trabajando con la empresa CTL de Oregón, Estados Unidos. ¿Es así? Sí, es cierto. Llevo 2 años. Primero, comencé a trabajar con ellos como consultor porque realizamos un estudio de mercado en España, porque CTL estaba muy interesada en introducirse en el mercado europeo. Entonces, se había informado de que en España iba a haber muchos cambios a nivel educativo, de que muchas aulas iban a pasar, pues por ejemplo, de no tener computadoras o ordenadores a tener ya algún sistema informático, y otros a lo mejor pasaban de sistemas muy antiguos a tener que renovar obligatoriamente sus sistemas. ¿Por qué? Porque el gobierno desde hace varios años está fomentando que se cambien absolutamente que se renueva absolutamente toda la informática, todo el sistema tecnológico a nivel tanto público como privado en las aulas españolas. Tanto es así que está impulsándolo, dando ayudas directamente, y está también renovando también la infraestructura en cuanto a conectividad, mejorando las instalaciones Wi-Fi, mejorando las conexiones, porque lo que está haciendo es focalizándose en que se sustituya el libro tradicional por el libro digital. O sea, utilizándolo a través de ordenadores o computadoras, a través, por supuesto, de Chromebooks, tablets o diferentes dispositivos. Entonces, mi empresa, como tenía esta información muy valiosa, contactó conmigo, me propuso hacer el estudio de mercado para ver si realmente había cierto interés en el tema Chromebook. Y la verdad es que al principio la gente, cuando comencé yo con el estudio de mercado, la mayoría de la gente desconocía que era un Chromebook. Es cierto que en algunas regiones, por ejemplo, como País Vasco o Cataluña, ya tenían Chromebooks, y tenían Chromebooks en algunas instituciones muy importantes. Por ejemplo, una de las primeras instituciones religiosas, un grupo de colegios religiosos en Cataluña en tener Chromebooks, fue la organización Vedruna, que es uno de los organizaciones religiosas más importantes que hay por la zona de Cataluña. Entonces, cuando yo comencé, solo en esas organizaciones, en Vedruna, también en las Icastolas en País Vasco, sí conocían ya el Chromebook, sí ya estaban utilizando el Chromebook, pero era muy minoritario. Entonces, claro, casi todo el mundo le hablabas de un Chromebook y decía, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es un Chromebook? Ya la palabra le sonaba como muy rara, ¿no? Entonces, poco a poco fui hablando con más gente, le iba enseñando el producto, yendo colegio por colegio. Visitamos cientos de colegios en toda España. Y la verdad es que lo que descubrimos es que había una aceptación tremenda a esta tecnología, porque claro, le decías, te traigo un sistema que no tiene problemas con los virus, que es fácil de manejar, que en menos de 8 segundos arranca el sistema, que no necesitas un equipo técnico para mantener estos equipos muy grande, con un equipo técnico mínimo lo puedes controlar todo, y que además de eso son muy económicos. Y claro, básicamente le estábamos trayendo la solución a todos sus problemas. Entonces encontramos una gran aceptación hacia eso, unido a que en ese momento otras compañías en España empezaban a mover también el tema Chromebook, y fue como un boom. De repente pasó todo el mundo de no conocer esto a que todo el mundo lo conozca, a que todo el mundo quiera saber qué es un Chromebook, todo el mundo esté súper interesado, e incluso en vez de cuando acabamos el estudio de mercado, en vez de tener que ir luego a los colegios a ofrecer de nuevo esta tecnología, ya nos llamaban ellos por el interés. O sea, despertó tanto interés en todo el país, que nos empezaron a llamar, a decir que querían Chromebooks, que hacernos pedidos. O sea, fue increíble. Empezamos de la mejor manera que podíamos empezar, porque justo llegamos en el momento ideal. Y todo, por supuesto, gracias a que, mi empresa hizo una apuesta por España, porque sabía que aquí iba a haber un gran cambio, y desde luego acertó al 100%.
Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por cortesía de Uber, el nuevo sistema de transporte que está a años luz de los taxis convencionales. Los vehículos son muy limpios y los conductores Uber te dan un trato personalizado. Pero la mejor noticia, querido oyente, es que al igual que hizo Alan Tepper, tú también puedes recibir tu primer viaje gratis al visitar transporte.capicuafm.com. Recuerda visitar transporte.capicuafm.com para reclamar tu primer viaje gratis. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Muy bien, y ahora te pregunto, creo que fue hace aproximadamente 1 año o 2 años que hubo un lío específicamente en España con Google y con Google Noticias, que tenían su oficina en Madrid, y algunos de los periódicos y revistas pidieron al gobierno que obligara a que Google les pagara por los enlaces que había a las publicaciones en los sitios web de España, lo cual a mí me pareció insólito, porque si yo, que escribo en una revista, en mi caso es Pro Video Coalition, y si hay alguien que publica, aunque sea solo el título y un enlace a mi artículo, yo se lo aplaudo. Yo no quiero cobrarle dinero porque me trae más tráfico a mi sitio. Pero Google, que no ganaba dinero con eso, tuvo que retirarse. Me gustaría saber tu opinión de esa situación. Bueno, yo sé que sí, que tuvieron bastantes problemas con el gobierno. También porque creo que no se respetaba la LOPD completamente, si no me equivoco, o no sé qué problema había con la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Pero sí que tuvieron, digamos, ciertas diferencias. La verdad, no conozco el caso muy profundamente, sí que lo sé por las noticias, sé todo lo que ponen las noticias, pero digamos fue un gran escándalo, porque claro, mucha gente se quedó en la calle, despidieron a mucha gente por el cierre de Google News. Fue un varapalo tremendo para mucha gente aquí, claro, porque que de repente, pues esta empresa, que además estaba yendo también en Madrid, y de repente cierre porque el gobierno no se ponga de acuerdo con ellos, pues a mucha gente, incluido a mí, nos pareció mal. Pero claro, evidentemente yo creo que hay mucho más trasfondo, ¿no? Que hay muchas más cosas. Y sé que tenía que ver un poco eso, el tema de la LOPD, que es bastante estricta a veces. Yo creo que no conozco demasiado. esa ley. Yo lo que tenía entendido era que, de hecho, yo era usuario de Noticias de España por medio de Google. Con eso me enteraba de ciertas cosas y yo hacía clic. Iba el original, o sea que Google Noticias no estaba pirateando la información, estaba dando una pequeña adelanto o avance de la información, y luego uno hacía clic y uno llegaba allí. Y tengo entendido que después del retiro de Google Noticias en Madrid, muchas de esas mismas publicaciones que protestaba, que querían que Google pagara por eso, luego sufrió por una falta de tráfico, o sea, tuvieron muchísimo menos lectores que antes, y creo que se habrían arrepentido de haber tratado de exigir eso, porque luego sufrieron por menos tráfico. Yo creo que un poco sí. Yo creo que luego se arrepintieron, evidentemente. Pero bueno, la verdad es que no consiguieron llegar a un acuerdo. Yo creo que fue una pena que se fuera Google News de aquí. Pero por desgracia a veces... Que yo sepa, no ha regresado, ¿verdad? No, de momento no ha vuelto. Esperemos que algún día vuelva. Pero a veces, por desgracia, pues suele pasar esto. Las grandes empresas y los gobiernos en ciertas cosas no se llegan a poner de acuerdo, porque uno tiene unas exigencias, el otro otras, y no llegan a un punto, digamos, de acuerdo, de coincidencia, para poder trabajar juntos. Entonces fue una pena, y desde luego mucha gente le gustaría que volviera a Google News de nuevo, o sea, le encantaría. Y aparte del retiro de Google Noticias o Google News en España, ¿Google cuenta con otras oficinas en España? Sí, Google tiene, por ejemplo, está en Torre Picasso, y prácticamente, o sea, Google está en Madrid ahora mismo, es donde está alojado. Y bueno, es desde donde trabaja lo que es Google España. Que Google España a su vez, bueno, está coordinado por, si no me equivoco, por Google UK y sí, trabaja desde Reino ahí. Unido. Exactamente, es, digamos, desde donde se suele coordinar todo, ¿no?
Entonces, no, ciertamente sí, están en Madrid las oficinas de Google y bueno, están trabajando también, o sea, diferentes divisiones. Tanto hay división para el tema Chromebook como evidentemente otro tipo de divisiones. Google for Work, por supuesto, también está en Madrid. Están trabajando las diferentes divisiones de Google. Qué curioso que el nombre del estado de CTL también tiene un nombre español, o por lo menos parece ser de origen castellano. Entonces, Oregón. voy a leer la etimología según la encontré en Wikipedia y tú me haces cualquier comentario. Aquí Vale. dice, el nombre Orejón, y originalmente con J, lo encontramos frecuentemente en las crónicas de América. El nombre, que se refiere al estado de Estados Unidos, Oregón, viene de la crónica Relación de Alta y Baja California de 1598 del nuevo hispano Rodrigo Montezuma y hace referencia al río que hoy se llama Columbia. Esta crónica de Rodrigo Montezuma es la primera referencia topográfica y lingüística respecto al nombre Oregón de Estados Unidos. Existen 3 versiones aceptadas. La primera establece que se originó en el nombre que dieron los españoles a algunas tribus del territorio Orejón. Otra versión afirma que toma el nombre del castellano orégano, el cual crece de forma salvaje al sur de la región. La última versión refiere que se deriva de la palabra huracán en francés. Lo más probable es que el nombre fuese dado por los españoles por el topino Oregón del orégano. Existe en España, así como Arroyo del Oregón, sitio en el campo de Montiel, Ciudad Real, afluente por la izquierda del río Jabalón y pasa por Santa Cruz de los Cáñamos, por Alcubillas, así que todo indica que del castellano de los españoles procede el topino, ya que el territorio fue llamado originalmente de los orejones o, como era frecuente en el idioma castellano de aquel entonces, la singularización del orejón con la mutación de la letra J por G. ¿Qué opinas? Exactamente. Pues yo creo que tiene bastante sentido, sobre todo puede que sea por el término puede que sea por el orégano en sí, porque es cierto que los españoles en la colonización a muchos estados, a muchas zonas de América las llamaban en función un poco de algo característico de allí, ¿no? Por ejemplo, Nevada, que también es un nombre español, se supone que, hacía referencia hasta cierto punto al clima. A la nieve, supongo. Sí. Entonces, yo creo que normalmente me suena que lo de orégano podría tener bastante coherencia, digamos, que viniera esa palabra, pero por supuesto también tiene la misma coherencia hasta cierto punto en las otras versiones. Para mí yo creo que la más correcta sería el término orégano, pero es algo tremendamente complejo porque tampoco hay pruebas claras de dónde se originó el nombre. Pero bueno, es cierto que hay muchos estados, tanto en Estados Unidos, evidentemente en toda América, que tienen nombres de origen español y que tienen nombres relacionados, pues eso, con... Sí, me pregunto si los directores de CTL en Oregón sabrán de este origen del castellano de su nombre del estado. No lo tengo muy claro, no lo creo. ¿Y nos puedes contar un poco sobre algunos casos de España donde algunos colegios ya han adoptado Chromebooks de CTL y cómo ha sido el resultado? Por ejemplo, el colegio con más Chromebooks que tenemos ahora de nuestra marca en España es el colegio Cucuyaga, que está en País Vasco. Es un colegio de educación primaria y tiene ahora mismo cerca de 800 Chromebooks de nuestra marca. Esto, aunque puede parecer una cantidad que no es tan grande, porque en Estados Unidos hay colegios con miles y miles de Chromebooks, teniendo en cuenta el tamaño de España, es mucho que un colegio pues pueda tener 800 o 900 Chromebooks, porque los colegios normalmente aquí están entre 800 y 1500 alumnos aproximadamente. Entonces, ese es el colegio con más Chromebooks que tenemos ahora. También tenemos otros colegios en otras regiones. Por ejemplo, está Elies Antoni Maura, que está en las Islas Baleares, Mallorca, y también posee pues cerca de 150 Chromebooks nuestros.
¿Y cuál es el modelo más utilizado en estos colegios hasta ahora? Para el beneficio de los oyentes, el modelo que yo cubrí en mi libro es el modelo J4 Plus. El J4 pero Plus... sé que hay otros modelos de número inferior y superior. Exacto. El J4 Plus ahora mismo es el que más se está empezando a vender, sobre todo en Amazon. Pero el que más, digamos, el que más hemos vendido hasta ahora, sin duda es el J2. ¿Por qué? Sobre todo porque hay muchas ayudas que da el gobierno a las comunidades, el gobierno central que está dando a las comunidades autónomas, y también ayudas de las propias comunidades autónomas, son de hasta 200 euros. Entonces, el CTL-J2, el precio es de 199 euros. Entonces, encaja perfectamente porque justo es prácticamente el dinero de la subvención que dan estos gobiernos, estos gobiernos regionales. Entonces, digamos que fue el más adquirido precisamente por eso. También es cierto que el J2 llegó antes que el J4 en España. En Estados Unidos casi salieron al tiempo, hubo muy poquita diferencia del tiempo, pero aquí hubo varios meses de diferencia, así como 4 o 5 meses de diferencia. Entonces también eso hizo que, claro, inicialmente la gente nos compraba más el J2. Pero es curioso porque aún ahora, a pesar de que repuntó y ha mejorado muchísimo las ventas del J4 y está yendo cada día más, y por supuesto va a acabar superando de lejos al J2, es curioso porque aún se sigue demandando mucho el J2. Y eso también creemos que es porque, al fin y al cabo, esos 40 euros de diferencia, aunque no es mucho, es poco, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de cosas adicionales como la pantalla IPS o los 2 gigas adicionales de RAM que ofrece el J4, para muchos colegios supone, digamos, una diferencia considerable. Porque, claro, cuando van a adquirir 200 o 300 o 500 equipos, esos 40 euros de diferencia, digamos que... exactamente. Eso, y luego, por supuesto, lo que comentaba antes, el tema de las subvenciones, que al fin y al cabo son 200 euros y muchas veces, claro, no quieren superar el presupuesto de la subvención y hacerle, por ejemplo, a los padres que tengan que pagar esa diferencia. Entonces... digamos que el éxito del J2 viene determinado por eso. Ahora es cierto que debido a que Android digamos el soporte de Android empieza a venir en los Chromebooks y ya empiezan a nuestros Chromebooks a trabajar con Android, pues es cierto que aplicaciones Android. Con aplicaciones Android, exactamente. Y es cierto que ahora mismo... es muy importante. Por supuesto que sí, de hecho es el futuro del Chromebook, creemos. O sea, ahora ya no solo está limitado a las aplicaciones Chrome, que había infinidad de ellas y funcionaban perfectamente, sino que también uno va a poder utilizar sus aplicaciones Android sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente con digamos la inclusión de las aplicaciones Android, los 2 gigas, aunque son suficientes y se puede trabajar perfectamente con las aplicaciones Android, es cierto que los 2 gigas no van a dar tanto de sí como los 4 gigas que tiene el J4. Entonces creemos que por eso está empezando a haber un repunte de ventas del J4, porque mucha gente ya está pensando en Android, en querer utilizar aplicaciones pesadas de Android. Entonces ve que los 4 gigas es necesario. Sí, a mí me encanta el modelo J4 Plus porque me encanta la pantalla IPS y por el hecho de ser pantalla mate, porque a mí no me gusta el reflejo de las pantallas. Exactamente, y es que el reflejo es un problema muy grande muchas veces, porque el reflejo, por ejemplo, cuando estás en un aula trabajando, si te entra el sol por la ventana, el reflejo puede llegar a ser muy molesto porque te impide que puedas ver la pantalla con claridad. Entonces, nosotros creemos que la pantalla mate es vital en un Chromebook. Evidentemente tenemos también opciones con una pantalla más reflectante, pero... la pantalla mate normalmente para educación es ligeramente mejor porque evita los reflejos, sobre todo del sol, cuando se abre una ventana. Entonces es o importante. Los que nos gusta redactar al aire libre. Entonces el sol no permite que uno funcione bien con una pantalla reflectiva al aire libre. Exactamente. A menos que sea de noche. A menos que sea de noche, por supuesto. Claro está. Pero es cierto que las pantallas reflectantes pues sí dan, a veces pues generan o aparentemente dan un mejor contraste, o puede que aparentemente se vean mejor, pero luego son mucho más prácticas las pantallas mate. Y sobre todo a nivel, si quiero utilizar fuera el Chromebook o si lo quiero utilizar en una aula, va a ser muchísimo mejor la pantalla mate. Y luego además, claro, si es una pantalla IPS, pues mejor aún. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es mejor calidad de color y sobre todo mejores ángulos de visión.
de tal manera que no tenemos que estar situados perfectamente enfrente de la pantalla, lo podemos ver desde los ángulos y podemos ver la imagen con total claridad. Sí, o si estamos mostrando algo a un amigo que está de lado, vamos a estar viendo la misma calidad de color y contraste enfrente y de lado. Exactamente. Entonces, esa es la principal ventaja del J4. Que te da esa pantalla que claramente es mejor que la del J2. La del J2 está muy bien, pero sí que hay una diferencia considerable entre la del J2 y el J4. Y luego esos 2 gigas extras que, a pesar de que el Chromebook, siendo un sistema operativo muy muy ligero y que casi no consume recursos, cuando uno tiene muchas tareas abiertas, muchas pestañas abiertas, y también ya no hablemos con aplicaciones Android, pues sí es cierto que esos 4 gigas sí pueden llegar a marcar la diferencia, porque pueden hacer que la experiencia sea un poquito más fluida y un poquito más cómoda. Por supuesto, sobre todo con ciertas aplicaciones que exigen mucha memoria RAM. Por ejemplo, existe Photoshop en Android, entonces podremos utilizar la versión, o podremos en cuanto salga la actualización, utilizar la versión de Photoshop de Android en Chromebook. Sí, cierto. Y de hecho, bueno, yo estoy deseando que salga porque seguramente va a ser fantástica. Eso es también lo bueno que está sucediendo ahora con los Chromebooks, que cada día hay más aplicaciones, e incluso aplicaciones que antes se hacían impensables en un Chromebook, aplicaciones de alto rendimiento, o sea que necesitaban pues computadoras muy potentes, ahora mismo se van a poder también ver en un Chromebook, y eso es fantástico porque significa que el Chromebook poco a poco tiene muchas más posibilidades, ya se pueden hacer muchas más cosas. O sea, ya poco le tiene que envidiar a un PC potente. Quizá no tenga en muchos casos la potencia de un PC, pero es que no la necesita, porque precisamente para eso utiliza también el proceso en la nube, ¿no? El compartir el proceso con la nube. De hecho, Adobe ya ha mostrado una versión del Photoshop profesional donde el trabajo fuerte lo hace el servidor de Adobe. Entonces, el equipo Chromebook actúa como un portal y control remoto. Entonces, el trabajo fuerte lo hace arriba en la nube, pero se siente como si fuera local. Exactamente. Es que eso es precisamente lo bueno de Chrome, ¿no? Precisamente el utilizar el procesamiento en la nube. Que los servidores hagan ese trabajo pesado y que no lo tenga que hacer tu computadora, que lo puedan hacer los servidores. Entonces ese es el gran secreto de los Chromebooks, que no necesitan un gran procesador ni una cantidad enorme de memoria RAM, sino sencillamente siendo máquinas muy simples son capaces de hacer tareas muy muy complejas como los grandes ordenadores gracias al procesamiento en la nube. Y creemos que sin duda ese va a ser el futuro. Ese va a ser el futuro de la informática en sí, de los computadores. Sí, otro ejemplo de cómo se hace en el servidor es la edición de video o vídeo, como se pronuncia en España, de YouTube, que se puede hacer tranquilamente con Chromebook porque de igual manera el trabajo fuerte lo hace el servidor. Sí, por supuesto, se puede hacer perfectamente. Y de hecho, cada vez hay más gente que edita y que trabaja con YouTube a través de Chromebook, porque además es muy muy cómodo. Sobre todo porque, claro, puedes trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, tienes muchísima autonomía, pues tranquilamente 10 horas de autonomía, 11, depende del Chromebook. Y eso es fantástico, y sobre todo no necesitas pues una máquina compleja, ni una máquina que esté corriendo muchas aplicaciones en segundo plano, con muchos servicios en segundo plano, no. Simplemente con un Chromebook puedes trabajar perfectamente con YouTube, puedes editar vídeos con YouTube, precisamente aprovechándote de la potencia de la nube. Entonces es, digamos, la gran ventaja que tienen estos dispositivos, que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Digamos que para el 95% de las cosas que puede querer hacer alguien con un ordenador, el 95% lo puedes hacer con un Chromebook. De una manera más fácil, sin tener problemas de autonomía precisamente por la gran duración de las baterías, y luego además de una manera sencilla, olvidándose de tener que aprender a manejar un complejo sistema operativo. No, el Chromebook, la ventaja que tiene con el Chrome OS es la facilidad de uso. Una persona que sepa manejar el navegador Google Chrome sabe manejar perfectamente el Chrome OS sin ningún problema. Y además de eso, por supuesto, todas las ventajas que tiene de que no tienes que estar esperando que cargue el sistema, a que arranque, porque esto siempre va igual de rápido. No se va ralentizando el sistema, no tiene problemas de troyanos, de virus, o sea, es fantástico. Yo creo, para mí, personalmente, creo que el futuro de los computadores tiene que ir
por donde por donde van los Chromebooks, por ese camino. Sí, y otra ventaja más de editar en línea, mientras sea suficiente la calidad de edición que uno busca, por supuesto, de lo ofrecido por YouTube, que incluye cortes, disolvencias, barridos, superposición de texto. Por supuesto, no incluye todo lo que uno hace para una cuña publicitaria con el talonaje, pero para la mayoría de la gente que edita es más que suficiente. La otra ventaja es que, más allá de no requerir de la velocidad o la complejidad local, tampoco se requiere el espacio local. ¿Por qué? Porque los medios, digamos, todo el material original de video o vídeo, como se pronuncia en España, está en la nube. Entonces uno podría estar grabando las tomas de video, digamos, con su teléfono móvil, subir el material a YouTube y nunca tienen que estar ocupando espacio en el equipo Chromebook local, porque uno está manipulando lo que ya se ha subido directamente del teléfono móvil, llámese iPhone o Android, a YouTube. Entonces, porque uno de los retos, aun cuando la gente tiene una computadora muy fuerte, es tener suficiente espacio local para abarcar esos archivos tan pesados que a veces uno graba en HD o hasta en 4K. Pero en este caso, el peso o la responsabilidad no está en el equipo Chromebook, está en la nube. Así que esa es otra ventaja. Exactamente, es otra de las ventajas, que no tenemos por qué tener una gran capacidad, un disco duro de gran capacidad o una memoria de gran capacidad, porque precisamente nos beneficiamos de la nube. No necesitamos, para trabajar con vídeo o para trabajar con fotografía, tener mucho espacio. Precisamente por eso los Chromebooks no tienen mucha capacidad de memoria, porque carece de sentido. Para eso está la nube. Para eso tenemos Google Drive, con la gran ventaja de que, aparte de que podemos llegar a tener una capacidad ilimitada en Google Drive, tiene la ventaja de que además nuestra información siempre está a salvo. Nos olvidamos de hacer copias de seguridad, nos podemos olvidar de pasarlo a un disco duro externo. ¿Por qué? Porque siempre está a salvo y además a salvo y accesible. Desde cualquier sitio podemos acceder a nuestra información de Google Drive. Entonces, nos podemos olvidar hasta cierto punto del tema del espacio. Nos podemos olvidar de que necesitamos espacio en nuestra máquina. No, porque eso ya nos lo da Google Drive. Sí, y con ciertos modelos de Chromebook, no tengo claro si es así con TTL, pero con ciertos modelos de Chromebook nos regalan una cantidad mucho más alta de espacio en Google Drive. Sí, cierto. Normalmente, hasta hace unos años daban 100 gigas, ¿no? Pero para educación, desde hace varios años en España estaban dando espacio ilimitado en la nube. Para educación. Evidentemente es diferente en el caso de un usuario particular, que por defecto son... Creo que es 100 gigas en ese caso. 100 gigas, exactamente. Pero para el caso de educación es eso, es espacio ilimitado, por lo menos es ahora mismo lo que están dando en España, espacio ilimitado para los Chromebooks en la nube, de tal manera que nos podemos olvidar totalmente de nuestras limitaciones de espacio para siempre, por lo menos a nivel educación. A nivel particular, 100 gigas creemos que es una cantidad ya, muy grande, donde podemos guardar muchísima información. Y además que luego siempre tenemos la posibilidad de ampliar el Chromebook. En el caso de que queramos seguir trabajando como se hacía antes, pues con memorias, pues todos los Chromebooks, por ejemplo, nuestros Chromebooks traen una ranura de expansión para que podamos meter tarjetas micro SD y de esa manera, por ejemplo, añadir una tarjeta hasta 128 gigas. En mi libro tengo 2 capítulos donde cubro las grandes ventajas del Google Docs comparado con Microsoft Word. Aunque existe ahora Microsoft Word gratuitamente para la web, prefiero, por varios motivos que cubro en el libro, las ventajas de Google Docs. Y una de las varias ventajas que tiene es la posibilidad de trabajar sin conexión. Con los documentos que uno marca para uso sin conexión, eso sí utiliza el espacio local, pero estamos hablando de poco espacio en ese caso. Ciertamente. Precisamente la ventaja que podemos tener con Docs y con Google Sheets es poder trabajar totalmente offline, y eso es una gran ventaja porque no estamos, digamos, superditados a trabajar exclusivamente con internet, conectados online, ¿no? Podemos trabajar perfectamente, y con Google Drive igual. Precisamente podemos cambiar la configuración en Google Drive para que nos permita trabajar offline, y automáticamente ya podremos trabajar con Google Docs perfectamente offline.
No solo eso, sino también con Gmail. Nosotros podemos coger y trabajar con Gmail offline de tal manera que podemos preparar todos nuestros correos, dejarlos escritos, dejar todo hecho y simplemente cuando sincronice automáticamente enviará los correos. O sea que lo que sucedía hace varios años con los Chromebooks de que hacía falta estar conectado a internet para poder trabajar, si no era pues prácticamente imposible, ahora eso digamos que ya se ha acabado. Cada día más y más aplicaciones incorporan la funcionalidad offline, de tal manera que podemos trabajar tanto con conexión como sin conexión. Evidentemente, cuando conectamos, nuestra información se sincroniza para que se suba a la nube otra vez, pero no tenemos la obligación de trabajar online con muchas aplicaciones, sobre todo las del núcleo de Google, si no queremos. Así es, y otra de las aplicaciones que puede funcionar sin conexión es la aplicación de Kindle. Entonces, si alguien quiere leer alguno de mis libros, mientras lo descargue antes de desconectarse de internet, luego puede leer el libro entero en Chromebook sin tener conexión. Y volviendo al tema de Google Docs, si uno trabaja sin conexión, luego al volver a conectarse con internet más adelante, aunque sea más tarde en el día o al día siguiente, automáticamente se sincroniza con la nube. Entonces siempre uno está con la versión más reciente. Exactamente, siempre está con la versión más reciente y lo mejor es que también, por ejemplo, a la hora de trabajar con Google Docs, y esto es algo muy útil, si queremos recuperar una versión, nosotros hemos creado, por ejemplo, hemos hecho un trabajo en Google Docs y queremos recuperar un trabajo, por ejemplo, que hemos hecho hace 2 meses y hemos ido modificándolo. Si queremos recuperar la versión inicial o la versión de hace un mes, podemos recuperarlo porque precisamente hay un control de versiones y eso es sumamente cómodo porque a veces hacemos modificaciones que luego no estamos contentos con ellas y queremos volver a una modificación del pasado, a un estado anterior, y podemos hacerlo con Google Docs y esto es súper útil, súper útil. Entonces es una de las grandes ventajas que también tiene precisamente el control de versiones. Sí, y otro detalle que he cubierto con lujo de detalle en el libro es una cosa que es en este momento por lo menos una exclusividad de TTL en los Estados Unidos, y es la posibilidad de comprar el equipo en los Estados Unidos o Canadá con teclado español. Y aclaro para el beneficio de los oyentes, porque yo sé que tú ya lo sabes, que el teclado español es el más universal de todos los idiomas que utilizan la letra latina o romana, y directamente con el teclado español podemos escribir no solamente en castellano, no solamente en inglés, sino también en alemán, en catalán, en euskera, en francés, en gallego y en italiano. Entonces es literalmente el más universal de todos los teclados, muchísimo más que, por ejemplo, el teclado francés, que ni siquiera nos permite escribir en castellano, mientras al revés sí, con el teclado español estamos cubiertos con todos esos idiomas. Ciertamente. Así que si estás en Estados Unidos o Canadá, no tienes que ya importar de otro país porque lo tienes ahí. Y por supuesto, si estás en otra parte de Europa, puedes comprar a TTL España o a Amazon. Los diferentes Amazon DE Europa, ¿verdad? Exactamente. En Amazon DE, que también tenemos el Chromebook ahora mismo en Amazon DE, precisamente porque también estamos preparando el lanzamiento de CTL en Alemania y se puede comprar perfectamente. Entonces es una gran ventaja del teclado español, de que es posible, como bien decías, escribir en diferentes idiomas tales como el inglés, el italiano, el francés, el gallego, el euskera, el catalán, incluso el alemán. Entonces tiene la gran ventaja de tener esa versatilidad, de con un teclado poder abarcar tantos idiomas. Y ahora, sí, claro, es fantástico de que, claro, mi empresa decidió también comercializarlo, la versión con teclado en español en Estados Unidos, porque sabemos que, de hecho, hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Muy bien, y voy a aclarar para el beneficio de los oyentes, obviamente tú lo conoces mucho más que yo. Uno también, por lo menos con el modelo que yo utilicé, el J4 Plus, uno tiene salida HDMI para utilizar un monitor grande, inclusive hasta 4K. Exactamente, hasta 4K. Y tanto el J2 como el J4 como el J5 tienen la salida HDMI para poder utilizar con un monitor grande o incluso con una televisión. Y sí tienen lo que hemos aclarado en un episodio anterior de Capicúa FM, porque debemos decir en castellano diente azul y no Bluetooth, porque la palabra original no fue en inglés sino en danés. Si no lo has escuchado lo puedes escuchar, pero la palabra original fue en
danés. Entonces, si no lo vamos a decir en danés, lo podemos decir en el idioma que hablemos. Pues tenemos esa posibilidad de utilizar un teclado, bien sea por USB o inalámbrico, gracias a la conexión diente azul, que algunos llaman en inglés Bluetooth. Ciertamente, y de hecho yo lo desconocía hasta que lo leí en tu libro y ciertamente, o sea, además lo chequé y sí, se le llama Bluetooth cuando realmente la palabra no proviene del inglés. Es cierto que ahora sí será difícil que la gente se acostumbre a llamarle diente azul porque suena mejor Bluetooth, o por lo menos la gente está más acostumbrado. Bueno, es cuestión de costumbre. Ya todos mis amigos desde hace años lo llamamos diente azul porque sabemos que no lo vamos a decir en danés. Entonces, si no lo vamos a decir en danés, ¿para qué lo vamos a decir en inglés? Exactamente. Además que diente azul suena mucho más como divertido, ¿no? Es más divertido decir diente azul que decir Bluetooth, ciertamente. Es cierto que al principio, cuando empezaban los dispositivos Bluetooth en España, a la gente le costaba un montón esta palabra porque, bueno, a pesar de que tenemos muchos anglicismos, nos cuesta mucho pronunciar el inglés, ¿no? Porque nuestro idioma es muy diferente en la forma de pronunciar. Entonces, nos costaba muchísimo. Pero si llegamos a saber esto en España, seguramente todo el mundo estaría diciendo diente azul desde hace años. Si lo llegamos a saber, que el origen de la palabra no era el inglés. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Empezaré a convencer a la gente de que empiece a cambiar la forma de llamarle. Yo voy a ser el primero, desde luego. Desde ahora le llamaré diente azul. Qué bueno, te felicito. Te agradezco que hayas tomado el tiempo para acompañarnos en Capicúa FM. Ojalá que vuelvas. Y si tienes algo que agregar, adelante. Para mí ha sido un placer que me hayáis dado la oportunidad de tener esta entrevista con vosotros. Y bueno, es fantástico tener la oportunidad de poder hablar de los Chromebooks, de poder hablar de nuestra empresa y por supuesto de las diferencias lingüísticas y de los teclados, por supuesto. Y bueno, y gracias por esta maravillosa oportunidad y esperamos pronto poder volver a hablar con vosotros. Querido oyente, esperamos que te haya gustado nuestro episodio 21 de Capicúa FM. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita capicuafm.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero recuerda que la sede está en capicuafm.com. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexandro Zapata, Victoria Mesas García, Anita Pantín, el Hotel Castillo Bello Azul y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper, de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano!